Mediante esta narración queremos que ustedes conozcan pensamientos que han aportado significativamente a la filosofía, la pedagogía y la educación. Esta historia se enmarca entre el siglo VII al siglo III a.C. y tendrá su epicentro en Grecia. A continuación, presentamos la educación del ciudadano griego. Del ciudadano griego. Las polis griegas fueron el nombre que recibieron las ciudades-estado características de la Grecia clásica. Estas se dieron entre el año 1200 al 750 a.C. La antigua Grecia no existía como un país en el sentido moderno, sino que estuvo compuesta por un gran número de polis independientes entre sí y con características sociales propias. Su sistema era aristocrático, pero va evolucionando a formas de organización democrática de Estado. En esta determinación participó propiamente una clase plutocrática. Continuando en la línea de las polis y la educación del ciudadano griego, encontramos a Hesíodo, quien era un poeta democrático con un profundo sentido de la justicia. Su poesía se basaba en los dioses homéricos, siendo para él Zeus el dios supremo. El sentido de la justicia y del derecho que anima la poesía de Hesíodo se ve reflejada en su obra La Teogonía, conformada por una trinidad. Estas son Dike, que hace elocuencia a la justicia y derecho; Eunomia, legalidad y buen orden; e Irene, la paz. Esta obra es un grandioso intento del poeta no solo de dar orden lógico y genealógico al conjunto de las divinidades tradicionales, sino de representar con mitos poéticos el mismo origen del universo. De Hesíodo pasamos a Píndaro, quien se nos muestra como un poeta típicamente aristocrático. Para este poeta las victorias deportivas eran la mejor ocasión para exaltar con religiosa solemnidad la areta, que quiere decir virtud del atleta en cuanto a reafirmación de una antigua nobleza de estirpe. Siguiendo la línea de Hesíodo y Píndaro pasamos a Esparta y su educación, considerada como el prototipo de la ciudad de régimen aristocrático. En Esparta las diferencias entre los ciudadanos eran menos notables que en otros lugares. El ciudadano espartano era soldado antes que ser ciudadano. Por consiguiente, educar a aquel ciudadano soldado era una de las tareas más importantes del Estado. La base de la educación era la milicia. El Estado los seleccionaba de dos maneras. Los de buena salud y buen aspecto físico se quedaban con la madre, mientras que los discapacitados eran arrojados al Taygeto, monte. Atenas, que era una pequeña ciudad de economía rural y régimen aristocrático, para ella los caracteres sobresalientes del espíritu griego es la educación ateniense, sobre todo por su práctica virtud de saber renovarse y evolucionar. Solón, poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, encarna apropiadamente el espíritu de armonía y equilibrio que sería la grandeza de Atenas. Para los atenienses su educación era de enriquecimiento personal y todos eran hombres libres. Querían un perfeccionamiento humano, pero también la gimnasia y la música constituían lo que Platón llamaba la antigua educación, o sea, la educación tradicional de su ciudad, por lo cual el adiestramiento militar no era relevante. El surgimiento de la reflexión filosófica y sus primeras aplicaciones a la educación. La Escuela de Mileto. Se denomina Escuela de Mileto o Jónica la escuela filosófica fundada en el siglo VI a.C. en la ciudad griega de Mileto, en la costa egea de Jonia. Entre sus miembros están Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los tres ciudadanos de Mileto. Presentaron nuevos puntos de vista para explicar cómo estaba organizado el mundo. Para Tales era el agua, para Anaximandro a partir del apeirón, que era indefinido o infinito, y para Anaxímenes a partir del aire. Estaban en contra de los dioses griegos, presentaban una visión metodológicamente observable, se denominan como la primera filosofía científica. Siglo VI a.C. Heráclito era un filósofo naturalista, rechaza la existencia de algo sobrenatural. Para él los problemas planteados no se consideran filosóficos, sino científicos. Y es muy conocido en el mundo por una frase que dice, todo fluye. No es posible bañarse dos veces en el mismo río, es decir, todo es un devenir, todo cambia. El elemento que representa este fluir para Heráclito es el fuego. Él dice que la realidad es dinámica e inestable y el fuego es el origen de todo. Otro de los grupos
importantes son los pitagóricos. Los pitagóricos fueron un movimiento filosófico religioso de mediados del siglo VI a.C. Estos formaban la escuela pitagórica, más que una escuela se denominaba como una secta conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. Y su mayor exponente fue Pitágoras, del año 530 a.C., fue el creador de la escuela de Crotona. Pitágoras tenía la creencia de la transmigración de las almas, es decir, que cada alma pasa de un cuerpo a otro en un ciclo continuo de nacimientos y muertes. A eso también se debía su tan conocido dualismo cuerpo y alma. Para Pitágoras, el cuerpo era la prisión del alma. Otra de las características era que los pitagóricos creían que la purificación se conseguía a través del culto del saber. Para ellos eso era la filosofía. Y finalmente, para los pitagóricos, la raíz y esencia de toda la realidad son los números. Para ellos, la creación eran los números. A eso denominan como arjé. Los pitagóricos juraban, por tanto, sobre la Santa Tetráctida. Otro dato curioso es que a los pitagóricos se les atribuye el teorema de Pitágoras. Sin embargo, es una atribución que no corresponde a la realidad, ya que se dice que ese conocimiento existía previamente en el saber griego. Otro grupo de filósofos son los eleáticos, que son del siglo IV al siglo V, provienen de la región de Elea, sur de Italia, colonia de la Magna Grecia. Es una escuela que consideraba que la reflexión filosófica es la forma para alcanzar la verdad última. Dentro de sus exponentes está Genófanes y Parménides. Este último, Parménides, decía que no puede surgir algo de la nada. Explica mediante razonamientos que el ser es. Y dice, el ser es, y el no ser no es. Entonces Parménides explica que moverse o cualquier tipo de cambio significaría pasar del ser al no ser o del no ser al ser, y esto es imposible. Dice que pues todo aquello que existe procede de otra cosa que existe y no de la nada. Por tanto, solo existe el ser. Como consecuencia de este razonamiento, no existe pues el movimiento, dice Parménides, ya que no se puede decir que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. El no ser no es, así que el origen del universo, por esta razón, para Parménides, no existe, no hay un arjé, ya que solamente existe el ser que siempre fue, así que es eterno, y si es eterno, pues no hay un arjé. Por otra parte, dice Parménides que los sentidos, por tanto, nos engañan y que tenemos que fiarnos de la razón y no de los sentidos. Dentro de las soluciones que dan al origen de las cosas está Empédocles y Anaxágoras. El primero, Empédocles, del siglo 429 a.C., dice que el mundo es mudable y que las sustancias son movidas o mezcladas por ciertas fuerzas. La fuerza del amor, que aglutina todo, y la fuerza del odio, que es el caos y que todo lo separa. Ambas fuerzas separan y mezclan los elementos, que para él son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Empédocles era un aristocrático, inventa la retórica, es decir, ese discurso oral, y la concepción de la dialéctica, en este caso, dialogar con razonamientos para encontrar la verdad. Por otra parte, Anaxágoras, del 500 al 428 a.C., discípulo de Empédocles, fue el primero en llevar la filosofía a Atenas. Y él se hizo una pregunta, dice, ¿quién gobierna este eterno proceso en el que nada se crea ni nada se destruye? Sin embargo, nacen y mueren continuamente las cosas particulares. Entonces dice Anaxágoras, no son dos fuerzas, no es el amor y el odio, sino una fuerza, la fuerza de la razón o mente, a lo que él denomina como nous, es lo que mueve el universo. Cerrando este grupo están los atomistas del siglo V a.C. Ellos llegaron a negar lo cualitativo, interpretando las cualidades sensibles como un modo subjetivo que tenemos todos de percibir una realidad que es puramente cuantitativa. Dice que esta realidad se trata de partículas pequeñísimas cuya existencia no se puede conocer con los sentidos, sino con la razón. A esas partículas inmutables e indivisibles lo denominaron como átomos. Y finalmente, dicen que esas partículas, dicen que tanto sus agregaciones y divisiones de los átomos no están regulados por ninguna fuerza o intelecto superior a los átomos mismos, sino solo por su propio movimiento. Continuamos hablando de los sofistas y Sócrates. Los sofistas son, sofos significa en griego sabios,
especial capacidad para realizar determinadas tareas, como se refleja en la Ilíada en el siglo V antes de Cristo. Los sofistas son extranjeros, cobran por enseñar, sabían o simulaban saber de todo, de astronomía, de geometría, aritmética, fonética, música y pintura. Ellos buscaban el éxito social, eran partidarios de la democracia esclavista y tenían en general una concepción materialista de la naturaleza. Ellos son relativistas, quiere decir que dicen que no existe una verdad única y defienden la noble moral. Los sofistas pronuncian grandes discursos, la retórica, y por medio de estos discursos persuaden y por esto logran la fortuna política. Los sofistas hablan de la moral cínica, que es una actitud mediante la ironía, el sarcasmo y la burla. Enseñan la dramática y la dialéctica. Los sofistas en la educación introducen el currículo educativo de las 7 disciplinas, en las que se divide el trivium, la gramática dialéctica y la retórica, y el quadrivium, en la cual se divide la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Los sofistas creían poseer gran sabiduría. Sócrates. Sócrates es un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes de la filosofía occidental y la universal en el siglo V a.C. Él es ateniense. Enseñar es una misión sagrada. Impulsa a sus estudiantes a conversar con él, a pensar y reflexionar, y dice que aprender es controlar los impulsos, lograr la serenidad en el espíritu. Sócrates aporta nuevos conocimientos, consideraba que el ser humano tiende al bien y que todo vicio es producto de la ignorancia. Creía que el bien, el amor, la bondad y la ética partían de definiciones universales. Sócrates dice que la cárcel del alma es el cuerpo y que cuando mueres el alma reencarna, que debemos aprendernos a alejarnos de los lujos y las pasiones. Su pensamiento lo conocemos a través de la obra de su discípulo Platón, los diálogos de Platón, ya que Sócrates no dejó ningún texto escrito. Él fue fundador de la ética. Él reaccionó él reaccionó en prevención a la sofística, que decía que era una conducta que era degradada por los ciudadanos. Enseñaba la moral universal, el pensamiento de las definiciones, y decía, él se hacía ignorante cuando hablaba de la mayéutica. Cuando Platón habló sobre el método socrático y que se dividía en 2 partes. La primera, que era refutar cosas que dicen las personas y así se halla la razón por medio de preguntas. Y la segunda era la mayéutica, era la técnica de asistir a los partos. Recuerden que su madre era partera y decía que siempre debíamos de dar a luz nuevos conocimientos. Sócrates hablaba del profundo sentido de la interioridad, que era conócete a ti mismo. Y hay una parte de que Platón habla de la ironía socrática que se reduce a la frase confiésate ignorante, solo sé que nada sé, que era el primer paso a la sabiduría. Escribe Platón y da la explicación de su maestro. La sabiduría humana no es nada y la de los dioses lo es todo. Para determinar las características de Platón, decimos que él nació en la ciudad de Atenas en los años 427 a 347 a.C. Nació en una familia aristocrática y fue discípulo de Sócrates. Para hablar de Platón es determinante hablar de la teoría de las ideas, que se establece en 34 diálogos y 13 cartas. Estos se dividen en 3 periodos importantes. El primer periodo habla de las apologías, el segundo sobre las obras de la madurez y el tercero sobre las obras de la vejez. La teoría de las ideas utiliza la metafísica como la realidad,
la noxología como el conocimiento, la antropología con el hombre, la ética y la psicología. Platón también habla de dos mundos, el mundo sensible, que es la realidad que aparente y está dada por las cosas que se sitúan en un tiempo, en un espacio y sufren un cambio. También son definidas como físicas, maleables y temporales. Cuando hablamos del mundo ininteligible, hablamos de la verdad y está determinado por las cosas que se jerarquizan de la siguiente manera: las ideas de bien, la idea de los valores, la idea de las matemáticas y las ideas inferiores, que es la idea de las cosas. Ellas son invariables, inmateriales y eternas. También se apropia del término del conocimiento, diciendo que la noesis o dialéctica y la dianotoya es el conocimiento superior que origina la epistema o la ciencia. Y cuando hablamos de Isaca, imaginación y pistis, que es la explicación, origina lo que conocemos como un dogma del conocimiento. Habla también de la antropología, en donde dice que el ser está conformado por el cuerpo y por el alma, donde el alma está en el mundo de las ideas y es un sujeto de conocimientos. Nos habla de la teoría de la reminiscencia, que quiere decir la relación entre el conocimiento y el recuerdo, y la mayéutica, que se reconoce la verdad a partir de lo que se recuerda, y el cuerpo, que es el estado que cubre o que encarcela el alma. Cuando habla de la ética, trata de un bien común que se tiene que dar entre el conocimiento y la virtud, y la función de la república, que tiene un origen en el funcionamiento de la educación, que tenía tres factores importantes, que era el ser tenía que ser un ser racional, y cuando era racional tenía la característica de la prudencia y generaba los sabios y filósofos. Cuando hablábamos de una característica irascible, era porque tenían valor y se veían como guardianes de la patria. Cuando hablábamos de concupiscencia, hablábamos de la moderación, y son todos los artesanos que contribuían a la formación del Estado. Aristóteles es uno de los filósofos y científicos más reconocidos de la antigua Grecia. Nació en Estágira en 384 a.C. Fue el fundador de Atenas tras la muerte de Platón. Allí su educación era gratuita. Sus obras acromáticas fueron las siguientes: la lógica, que tenía como instrumento la investigación; la metafísica, que fue el estudio del ser en cuanto al ser; la física, historia, matemáticas y psicología fueron lecciones de física; la ética, política, economía y retórica. Aquí se hablan de tres tratados de ética: la Nicomaquea, la Eudemia y la Gran Ética. El tema central de la ética en Aristóteles consiste en delimitar qué es el bien y su significado para el hombre. La retórica aristotélica es la facultad de conocer en cada caso aquello que puede persuadir, y su objeto de estudio son los efectos persuasivos o disuasivos del lenguaje. Aristóteles divide las sustancias existentes en dos grandes: las inmóviles y los movimientos. Las inmóviles son el motor del mundo que hace que todo funcione. Las de movimiento constituyen el mundo físico y por tanto son objeto de la ciencia. ¿Sabías que el objetivo griego de Aristóteles era alcanzar la perfección con la enseñanza de varias disciplinas, tales como la música, la estética, poesía y literatura, gimnasia y filosofía? Aristóteles también acude a la psicología para explicar el proceso de la educación, y de ahí deriva normas y técnicas. Su lógica fue el sentido común, adaptado a los criterios de la gente. No se puede afirmar al mismo tiempo: el hombre no es un animal racional y él no es un animal racional.